Durante 5 días esta calle en el lateral del Mercado Central de Zaragoza va a estar cortada. El objetivo, hacer todo el entorno peatonal. Pero ¿cómo se lo toman los comerciantes minoristas del mercado y sus clientes? Se lo contamos hoy. Aragón en Abierto. La calle de uno de los laterales del Mercado Central está en obras desde ayer y hasta el viernes. Con estas obras se pretende peatonalizar todo el entorno. Esto repercute sobre todo en los transportistas que van a descargar durante toda la mañana. Hoy hemos querido acercarnos hasta allí para comprobarlo de primera mano. El trabajo consiste en elevar este vial a la cota de la acera. El objetivo final es que esta calle tenga aspecto peatonal. Las obras comenzaron ayer. Durante 5 días esta calle va a estar cortada. ¿Cómo se lo han tomado los comerciantes minoristas del Mercado Central? Bueno, pues hemos hecho todo lo posible para que en principio habíamos conseguido que hubiera tránsito de vehículos, por lo menos para nuestros clientes, pero al final no se ha podido por cuestiones técnicas. Nos han prometido que solamente es una semana porque evidentemente nos afecta muchísimo al flujo de mercancía y a la descarga. Y bueno, hoy ya siendo el primer día, la verdad es que ha habido complicaciones porque tenía que haberlas, pero no ha habido tantas como pensábamos, se ha organizado bastante bien. El viernes era un día bastante fastidiado, en el sentido de que hay mucha más trasiego de mercancía y quizás a lo mejor haya más problemas, pero de momento nos hemos apañado. Confiamos en que solamente estemos una semana y que esta zona quede pues como tiene que quedar ya con la urbanización del entorno y así ya esperará que venga el tranvía ya muy pronto aquí. Justo por esta zona es por la que entran todos los camiones a descargar. Sí. ¿Cómo se han apañado y dónde han parado para esa carga y descarga? En esta zona que estamos aquí enfrente de las murallas es donde se ha realizado la carga y descarga porque se ha anulado lo que es la puerta este, que es este lateral de aquí. ¿Vale la pena para el proyecto final, para que todo el entorno quede de una forma casi peatonal? El proyecto final ha tenido varias variaciones. Estamos contentos en el sentido de que se han tomado todas las indicaciones y consejos que recomendó la Asociación de Detallistas en cuanto a salidas de vehículos y en cuanto a ampliación de parking en esta zona de aquí. Hemos conseguido 36 plazas de parking que utilizarán los porches que tenemos aquí al quedarse todo a la misma altura, a cota cero, que llaman ellos técnicamente, pues entonces esto se utilizará como ampliación de parking rotativo. ¿Cómo llevan hoy parar en un sitio diferente? Bueno, nosotros lo hacemos normalmente aquí. Hasta unos días que han hecho las obras ya la podemos descargar otra vez por ese montacargas que nos han puesto. ¿Qué le parece que hayan cortado la calle lateral del mercado? Fatal. ¿Qué te voy a decir? Mira cómo estamos. No sabemos por dónde ir ni nada. Bueno, realmente has parado en la puerta, pero cuando se juntan varios camiones aquí, quizá tengas que dar más vuelta. Sí, es que más vueltas, pero para dar la vuelta aquí es muy difícil. Por otro lado, la calle está cortada, no puedes dar la vuelta. Tienes que esperar aquí o hasta que salga el primero. ¿Cómo lleváis hoy descargar en el mercado? ¿Peor que otros días? No, perfecto. Porque vosotros normalmente aparcáis por aquí, por la parte de delante, pero ¿y los que descargan en el lateral? Hombre, suelen ser fruteros y vienen a la plataforma esta y tienen otras plataformas en el costado también. Suben y bajan abajo. ¿Pero no se está afectando el corte de la calle lateral del mercado? Hombre, está afectando, claro que está afectando, y afectó aquí cuando hicieron esto, tampoco podíamos entrar y había que hacerlo por lateral, siempre afecta. Una obra siempre afecta. ¿Cómo es la circulación por todo el entorno del Mercado Central? Pues la verdad es que se hace bastante complicada, porque bueno, ya se puede ver obras por todas partes, desvíos continuos. Precisamente ahora quería ir por la otra calle y me la acabo de encontrar cortada y tengo que dar una vuelta de... Desde ayer y durante 5 días en total va a estar cortada esa calle. Sí, leí algo en el periódico el domingo, pero es que hoy se me había ido de la cabeza por completo. Caballero, con tantas obras y todos los camiones hoy en la parte delantera, ¿cómo está el acceso para los peatones al mercado? Yo cuando he venido bien. Y ahora no ve mucho jaleo. Como todos los días. Llevamos un año de toma pan y moja, que es cuando viene. ¿Y a usted le molestan mucho las obras para entrar y salir del mercado? Hombre, a mí indiscutiblemente no, porque ya vi usted. Cojo mi gallata, pero normalmente las personas que tengan que, con los coches que se ve por aquí, tienen que entrar y salir, o los puestos del mercado. Posiblemente, creo que sí. Desde el ayuntamiento aseguran que se van a ajustar a los plazos y la obra va a acabar el viernes, por lo que solo serán 5 días.